Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios, cómo extrañaba hacer esto. Sí, pasó mucho tiempo, lo sé. Pasaron muchas cosas, como por ejemplo, no me funcionaba el micro, tuve que descargar Windows 11, tuve que descargar los programas que uso para hacer mis videos, bla bla bla, etcétera, etcétera. Pero aquí estoy, y espero volver a subir videos con la frecuencia con la que subía normalmente. Eso sí, el problema es que tampoco sabía de qué hablar. O sea, no se me ocurría absolutamente nada. Pero hace poco vi un video de una chica que no recuerdo de qué era su video, pero recuerdo bien que una parte decía que Takumi es el peor personaje de Nana. Y yo me quedé como, pero si Takumi es de los mejores, ¿de qué hablas? Y luego recordé que la gente siempre hace esto. Aquel personaje que hace algo que moleste al consumidor es tachado de ser mal personaje, ignorando si tuvo un buen desarrollo a lo largo de la serie, su personalidad o si es un personaje creíble. Pero bueno, en este video les hablaré de aquellos personajes que son malas personas, pero que son buenos personajes. Espero que les guste. Y sin nada más que decir, ¡empecemos! Empecemos explicando lo básico. Nana, como manga anime, no tiene un personaje mal escrito. Cada personaje mostrado en la historia es convincente y su personalidad está bien trabajada. Pero la gente siempre quiere elegir a uno como el peor de la serie, ignorando si está bien construido o es creíble. Y en este caso, la mayoría se decidió por Takumi Ichinose. Y la razón por la cual la mayoría considera a Takumi como el peor personaje de Nana, pues obviamente es por su personalidad y por las cosas que hace a lo largo de la obra. Porque no solo no considero a Takumi un mal personaje, sino que probablemente es el mejor escrito de Nana. El problema con el anime de Nana es que no aparece la infancia de Takumi. En el manga te muestran cómo fue su niñez y el entorno en el que creció. Para empezar, Takumi no tenía figuras de autoridad en su casa. Su padre lo abandonó y su madre sufría de una enfermedad que le impedía criar a su hijo y solamente vivía con su hermana mayor, que como figura de autoridad pues ni fu ni fa. Y además podemos entender la razón de por qué formó una banda de rock. Él no lo hace porque quiera detonarse a minas, porque, bueno, no le hace falta, ya de por sí es bastante fachero. Decide formar una banda porque un día mientras iba al hospital, ve a su madre postrada en la cama. Él ya sabía que su madre tarde o temprano iba a morir, pero él piensa que la razón por la cual su madre vivió más de lo esperado es porque Leila, cada vez que la visitaba, cantaba para ella, motivándola a seguir viviendo. Y por esta razón, crea la banda Trapnest, porque Takumi quiere que todo el mundo admire la voz de Leila. Con esto no estoy intentando justificar las acciones de Takumi, pero decir que Takumi es malo porque sí, me parece demasiado simplista. Las acciones de Takumi son resultado de una crianza inexistente, alguien que nunca vivió una relación sana, ya que desde pequeño él había normalizado la idea de las relaciones casuales. Para él eso es lo normal, por eso no tiene responsabilidad afectiva hacia Hachi ni hacia nadie. Y la razón por la cual Takumi tiene esta forma de ser es porque es un mecanismo de defensa. Para Takumi, mostrar sentimientos como preocupación, tristeza o muestras de afecto es mostrar debilidad, y eso implica exponerse a ser herido.
Takumi es un personaje mucho más complejo a de un tipo que simplemente es malo porque sí, y podría seguir hablando de él, pero el video sería demasiado largo, así que mejor pasemos al siguiente caso. Esto va a ser complicado. Si ya de por sí creo que van a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que dije de Takumi, con el personaje del cual voy a hablar ahora, estoy seguro que más de uno se va a desuscribir de mi canal. Pero sí, Gabi Brown es un buen personaje. La razón por la cual este personaje es muy odiado es bastante sencilla. Mató a Sasha Blouse, uno de los personajes más queridos de Shingeki no Kyojin. El hate que recibió este personaje fue impresionante. De hecho, hasta día de hoy, sigue siendo para muchos el personaje más odiado de Shingeki no Kyojin. Y es bastante curioso la situación de Gabi, porque literal, a ella la odian por hacer exactamente lo que hizo Reiner y compañía. Pero bueno, en parte lo entiendo, porque siempre nos va a afectar más la muerte de un personaje con el que nos encariñamos, que con personajes que apenas aparecieron un episodio. Pero, ¿realmente Gabi Brown es un mal personaje? Bueno, desde mi punto de vista, no. Y no solo no es un mal personaje, sino que tranquilamente podría estar en el top 10 mejores personajes de Shingeki no Kyojin. Y no estoy exagerando, no es un rage bait. Ahora les explico el porqué. Gabi es uno de los personajes que más desarrollo tuvo a lo largo de Shingeki no Kyojin. En poco tiempo fue mejor desarrollada que personajes como Mikasa o la misma Sasha. A Gabi Brown nos la presentan como una soldado prometedora de los Eldianos, hasta el punto de que ella será la sucesora del titán acorazado. Es impulsiva y algo entusiasta. Pero un día, los Eldianos son atacados por los soldados de Paradise. Ocurre una guerra donde mueren muchas personas, pero había un personaje que la gente no podía dejar pasar su muerte, y es la de Sasha Blouse, que fue asesinada por Gabi. Pero la gente no detesta a Gabi por matar a Sasha. La verdadera razón es porque Gabi en todo momento muestra un nivel de odio y de asco hacia la gente de Paradise. Un desprecio que no hemos visto ni en Reiner ni en Falco. Pero es exactamente esta actitud lo que la hace una gran personaje. En el mundo real, hay mucha gente que odia a otra gente porque así se lo enseñaron, ya sea por su ideología, religión o su gobierno. A Gabi, desde muy pequeña, le enseñaron que los de Paradise son unos demonios, que no hay que tenerles piedad y que hay que exterminarlos. Gabi tiene uno de los mejores arcos de redención del shonen, y es que cuando por circunstancias de la vida, Gabi termina viviendo un tiempo en la casa de los padres de Sasha, la mujer a la que mató. Se da cuenta de que esos demonios, aquellas personas que debe exterminar, en realidad son personas que ríen, lloran, son amables, etc. Gabi se da cuenta de que todo lo que le enseñaron es total y absoluta mentira. Ella es capaz de romper con el ciclo de odio.
se da cuenta de que las cosas no son como se la enseñaron. Gaby es un personaje creíble con respecto al mundo en el que se desarrolla. Tiene un arco de redención muy bien escrito y genera en el autor sentimientos, que en este caso sería odio y rechazo. Y como dije hace rato, si el personaje te causa emociones, ya sean buenas o malas, es un buen personaje. Pero bueno, ahora vayamos con el último personaje. A ver, este va a estar bastante complicado. Rudeus es probablemente uno de los personajes más odiados en la historia del anime, y la verdad que lo entiendo. O sea, desde el episodio 1 ya hace cosas bastante turbias, como olfatear las bragas de su madre o manosear a mujeres sin su consentimiento, etcétera, etcétera. Pero no podemos negar de que Rudeus Greyrat es el personaje más realista de la ficción. O sea, ¿quién no ha grumeado a una menor? Pregúntenle a su youtuber favorito. Bueno, ahora sí en serio. Objetivamente, como persona, Rudeus Greyrat es basura. Pero lo mismo que dije con los otros casos, el que sea basura no significa que sea un mal personaje. Rudeus tiene un desarrollo espectacular. Podríamos decir que es top 5 mejores protagonistas del Isekai. Bueno, tampoco es que tenga mucha competencia, las cosas como son. A Rudeus lo podemos definir como alguien que tiene una segunda oportunidad de hacer bien las cosas, porque antes de reencarnar, Rudeus era un parásito de la sociedad, porque cuando fue un estudiante de instituto, fue víctima de bullying. Pero no bullying como el de Nagatoro, sino uno bastante duro, ya que literalmente lo golpearon, lo desnudaron, se rieron de él y lo ataron a un portón. Y lo que hace es encerrarse en su habitación y no volver a socializar ni salir de su casa nunca más. La situación de Rudeus ya era bastante irremediable. Había perdido a sus padres, no tenía trabajo, no tenía amistades y lo único que hacía era tocarse la corneta y dormir todos los días. Pero un día lo echan a patada de su casa. Va caminando por la calle y ve que una chica está siendo molestada por unos tipos. En ese momento, él quiere ayudar a la chica. Y en ese acto de bondad, la vida lo escupe y es asesinado por Camión Kun. Pero para su suerte, reencarna como Rudeus Greyrat, hijo de Paul y Zenith Greyrat. La vida le acaba de dar una nueva oportunidad de hacer bien las cosas, de ser mejor persona y de no cometer los mismos errores. Pero no es tan sencillo, y es acá donde comienza el verdadero problema. Y es que la gente espera que Rudeus, después de haber sido basura casi toda su vida, de la nada se convierta en un chico de bien. Que Rudeus en su mente diga: joder, he hecho casi todo mal en mi vida, pero esta vez haré las cosas bien. A ver, no es tan fácil como parece. Rudeus obviamente quiere cambiar, pero no es algo que veremos en unos cuantos capítulos. El cambio es algo gradual. Decir que Rudeus no ha cambiado nada a lo largo de la serie es total y absoluta mentira. Pero bueno, iré nombrando algunos cambios para que me vayan entendiendo. Empecemos con la cobardía. Rudeus en su vida pasada era muy cobarde. Él tenía miedo de que se burlen de él, y esto lo vemos reflejado en su nueva vida. Por ejemplo, cuando Zenith le dice a Roxy que Rudeus tiene miedo de salir de su casa, porque supuestamente tiene miedo a los monstruos, cuando en realidad este miedo es producto de los traumas que sufrió en su juventud.
Pero gracias a Roxy y haber entrenado y practicado mucha la magia, Rudeus ya no es un cobarde. Cuando tiene que ayudar a alguien, lo hace sin pensarlo dos veces. Otra cosa en la que Rudeus ha ido cambiando es el tema de su egoísmo. Rudeus es un tipo que ni siquiera fue capaz de ir al funeral de sus padres. Le daba absolutamente igual. Él prefería estar encerrado tocándose la mazacuata. Pero el Rudeus de hoy en día es alguien que ama a sus padres actuales. Cuando murió Paul, él lloró y sufrió, y ahora mismo hará hasta lo imposible para curar el estado vegetativo de su madre. Y también se volvió más responsable, ya que, bueno, antes era un parásito de la sociedad, pero el Rudeus de hoy en día es alguien que protege a sus seres queridos, y es el sustento de su familia. Podría seguir, pero creo que el video ya se entiende. Decir que Mushoku Tensei es la historia de un pedo es muy simplista. E insisto, no justifico las cagadas que hizo Rudeus. Obviamente tocar una chica sin su consentimiento está mal, pero Mushoku Tensei no es la historia de un pedo, sino la historia de un hombre que toda su vida fue un asco y que poco a poco irá mejorando hasta convertirse en una buena persona. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. La verdad es que ya ni me acordaba de cómo hacer un video. Espero que al menos los haya entretenido y sin nada más que decir, me despido. Nos vemos hasta la próxima.